El beneficio asciende a una suma de 245.000 pesos mensuales más el costo de la matrícula. Y por lo tanto, le va a permitir a todos los niños y a todas las madres y padres trabajadoras poder acceder a una sala cuna de calidad, como la que hoy día estamos, ¿cierto?, conociendo. Pero además, este beneficio se va a poder utilizar tanto en salas cunas públicas como privadas. Va a ser una decisión que tomarán las distintas madres o los distintos padres. Mucho que comentar, tremendo anuncio, sí. Y se da justo en relación y en el contexto de uno de los temas que tú destacabas en titulares, Andrea Cobales, el de las conductoras del Transantiago que andan manejando con las guaguas a bordo. Ahí hay toda una temática que se encendió en el debate. Yo tengo un pro y un pero para el anuncio de la sala cuna universal. El pro yo creo que no genera mayores dudas y creo que da cuenta de un consenso muy, muy abierto, muy transversal. Y es que claramente todos debiéramos asumir como un objetivo nacional compartido, ¿no es así? Que las mujeres entren, pero con mucha más fuerza que hasta ahora, de lleno, igual que los hombres en el mercado laboral. Necesitamos con urgencia mujeres trabajando, a la par con los hombres. Los países que tienen más mujeres trabajando son países que tienen mejor economía, pero lo que es importante, mejor bienestar. El desarrollo de las sociedades pasa por el trabajo igualitario, por el trabajo de la mujer. ¿Para qué decir que el trabajo de la mujer hace menos pobres y más ricas, derechamente, diciéndolo así, a las familias y a las parejas? Ese es el pro, ahí no hay duda, y todo lo que facilite el trabajo de la mujer, bienvenido sea. Me parece que hay varios elementos que uno podría considerar en esto. Uno, lo que tú dices, Mauricio, respecto al tema económico, que a veces se olvida un poco porque se cree que en el fondo aquí se está haciendo una especie de ayuda, asistencialismo hacia las mujeres, y resulta que cuando tenemos más mujeres en el mundo laboral, eso es un beneficio para todos, y me parece que es bueno relevarlo en esta oportunidad. Creo que cuando estamos hablando de la incorporación de la mujer en el mundo del trabajo, sí o sí se requiere entregar todas las facilidades para que el cuidado de los hijos deje de ser algo exclusivo de las mujeres o mayoritario de las mujeres, porque obviamente va a haber padres que van a decir, bueno, yo también me hago cargo de los hijos y en algunas ocasiones ocurre, pero si uno va a las cifras, bueno, las mujeres mayoritariamente somos las que nos hacemos cargo del cuidado de los hijos. Y el problema que existe hasta el día de hoy, y ojalá que eso cambie luego con este proyecto que anuncia el gobierno, es que existe un incentivo perverso para los empleadores, para las empresas, para no contratar mujeres. Porque hasta ahora, una empresa que tiene más de 20 trabajadoras se transforma entonces la mujer en un cacho. Es decir, tiene la obligación de tener sala cuna y el beneficio de la sala cuna para esas mujeres. Entonces, cuando se pone el foco en que tanto hombres como mujeres pueden asumir ese beneficio, pueden optar a tener ese beneficio de la sala cuna, bueno, entonces inmediatamente cambia este paradigma que existe y se empareja la cancha. Claro, y se vuelve un círculo virtuoso. Yo tengo una duda respecto a eso, y también lo planteé hoy día, lo conversaba más temprano con la ministra Isabel Pla, porque si bien la intención es muy buena, me gustaría saber cómo va a ser en la práctica para que no ocurra lo mismo que pasa con el postnatal de 6 meses, donde efectivamente existe la opción para los hombres, pero son muy pocos los que lo toman. Por lo tanto, todavía se asume que son las mujeres las que van a tomar el postnatal. En este caso, la posibilidad del beneficio de sala cuna para los hombres va a ser solamente cuando tengan la tuición legal de sus hijos. Sí, entonces ahí hay algo que no me termina de cerrar, en términos de que no vayamos a seguir replicando el mismo modelo que tenemos hasta ahora. En el caso del postnatal extendido, efectivamente el uso por los hombres es mínimo, porque el castigo a la remuneración es mayor proporcionalmente, porque los hombres seguimos ganando más que las mujeres en mala hora. Entonces, cuando se trata de obtener licencia, por supuesto que conviene más que sea la mujer la que se tome los días o las semanas o los meses incluso, y no los hombres, porque la remuneración familiar finalmente va a ser más castigada si es el hombre el que usa el beneficio. Claro. Ahí está el incentivo perverso con el postnatal. Con esto tal vez no se dé esa figura, pero comparto tu misma reserva. Ahora yo tengo otra, que es el hecho de que el financiamiento de este beneficio se da con cargo al empleador en lo declarativo, en lo nominal, en lo nominativo, en proporción al sueldo del trabajador o trabajadora, 0,1% inicialmente.
Pero para todos los trabajadores y trabajadoras, ojo, para crear un fondo solidario no compartido. No solamente los que son padres. Exacto. Son todos. Ahí, bienvenido sea la solidaridad en el componente, como concepto que está detrás de eso. Pero esto tiene dos traducciones, porque estamos hablando de una cotización que van a hacer los empleadores como porcentaje del sueldo del trabajador o trabajadora, todos, como bien apuntas tú. Pero solo lo nominativo. ¿Por qué? Porque esto tiene dos traducciones. O una rebaja de sueldos generalizada, tal vez un poquito solapada, o un impuesto al trabajo, que al final no pagan los ricos, sino los mismos trabajadores. Esas dos traducciones, obviamente, finalmente son la misma cosa. Los trabajadores terminan pagando ese impuesto con cargo a sus sueldos, que en consecuencia bajan, ¿no es cierto? Se pagan con cargo a ese mismo sueldo. Y los empleadores tienen dos alternativas aquí formales con todas las variantes intermedias. Una, realmente sacrificar parte de sus utilidades para favorecer a sus trabajadores, aumentándoles el sueldo en esa cotización, pero perjudicando a sus accionistas, cuestión que es bien difícil que ocurra. Y dos, hacer como que están haciendo ese aporte para financiar esos beneficios con cargo a sus ganancias, pero finalmente a la larga perjudicando la remuneración de los trabajadores. Las variantes intermedias son todas las obvias posibilidades que quedan ahí entre esos dos extremos. Queda descartado que los empleadores vayan a decir, mire, nuestra plantilla laboral nos cuesta tanto, de manera que para mantenerla no nos queda otra que bajar los sueldos. Eso no lo van a hacer porque no lo pueden declarar, no sería presentable, pero lo van a hacer igual. Ese es mi punto. Y esto es lo mismo que va a ocurrir con el aumento de las cotizaciones para las cotizaciones previsionales. Eso es importante porque al final uno va sumando, claro, porque pues, es este 0,1% que uno podría pensar que es muy poco significativo en términos del total, pero se va sumando también con lo que va a ser el aumento en la cotización con el nuevo sistema previsional. Es lo mismo, y ahí es mucho mayor porque son 4 puntos porcentuales hasta donde se sabe, es lo que dice el programa del presidente Piñera. Incluso están pensando ampliarlo en 5. En una de esas en 5, el proyecto de Bachelet era 5, tenía el componente solidario, eso sí, en una de esas este gobierno se pudiera abrir a algo por el estilo, pero como quiera que sea, 4.5 puntos porcentuales con cargo al empleador. Eso de con cargo al empleador hay que ponerlo entre comillas. Entonces, no son los ricos, sean las empresas, cuestión que tal vez no sea tan buena porque no se incentivaría la inversión, por lo tanto el crecimiento y por lo tanto el empleo, pero sí los dueños de las empresas, los que tal vez debieran pagar esto, no van a estar pagándolo ellos, lo van a estar pagando los trabajadores. Es un punto que para mí es súper importante y lo dejo sobre la mesa. Sí, yo tengo un par de reflexiones más que no las quiero dejar de mencionar. Uno, que con esta ley de Sala Común Universal, que me parece importante, no se resuelve el caso de las conductoras del Transantiago. No, claro. No se resuelve el caso de Denise, porque el problema en ese caso es que una guaguita cuando se enferma, no es una enfermedad grave, no puede ir al jardín porque el jardín no lo permite. Bueno, hay toda una serie de razones. Este es otro beneficio, que es el beneficio de la licencia para el hijo enfermo. Exacto, y en caso de enfermedades graves, cuando son niños mayores de 1 año, entonces no cabe dentro de ese escenario. ¿Y qué es lo que ocurre? Que en ese caso la mujer, como el caso de Denise, no tiene ninguna alternativa. ¿Y qué pasa? Queda a voluntad del empleador. Y ayer escuchábamos que la ministra Pla lo decía, hacía un llamado al criterio, a la humanidad, lo mismo el ministro del Trabajo, pero lamentablemente cuando las cosas quedan a voluntad no siempre se cumplen y no siempre funciona el criterio y no siempre se aplica ese sentido común que a todos nos parece tan obvio. Derecho, no puede Entonces me parece que ahí hay un tema que se debiera resolver. Entiendo que ya desde el gobierno están pensando en un sistema de cuidadores como un sistema que hay en Francia. Bueno, están por lo menos empezando a surgir algunas ideas de qué podría ocurrir en esos casos. 2, ¿qué pasa con los niños mayores de 2 años? O sea, los niños mayores de 2 años siguen siendo unas guaguas, sigue habiendo ahí un vacío de qué hacer con el cuidado de niños entre 2 y 4 años, que es antes que ingresen al sistema escolar. Y eso no se resuelve con la Sala Común Universal. Y, por último, ¿qué pasa con las madres más jóvenes? Porque hay mujeres, por ejemplo, y es un porcentaje importante de madres, adolescentes, jóvenes que están en la universidad o están en etapa incluso de colegio y que no tienen tampoco una red de apoyo, un sistema para poder continuar con sus estudios y posteriormente ingresar al mundo laboral. También hay que hacerse cargo de esas mujeres, de esas madres jóvenes, porque ahí parte todo finalmente. Sus posibilidades para después insertarse adecuadamente en el mundo laboral también va a tener mucho que ver con eso.